Buenos días niños, ¿cómo están? Espero que estén bien, muy bien. Hoy comienza lo que es el tercer trimestre, esto que está acá. Este trimestre vamos a ver lo que es lenguaje algebraico, ¿sí? La primera unidad es expresiones algebraicas y su clasificación. Como tal, espero que este trimestre usted, si usted, el que está allí, le meta la ficha a este trimestre para que su promedio sea excelente al finalizar el año y diga, yo me gradué, pero me pasé el año, perdón, muy bien con matemática. Entonces, presten atención, niños, que la actividad de hoy será sumamente sencilla, así que el que aproveche esto va a tener un 5 seguro, seguro. Comencemos. Expresiones algebraicas. Se conoce como expresiones algebraicas a la combinación de letras, signos y números en operaciones matemáticas. Por lo general, las letras representan cantidades desconocidas y son llamadas variables o incógnitas. Las expresiones algebraicas permiten la traducción a las expresiones del lenguaje matemático al lenguaje habitual. ¿Qué quiere decir esto? Que esas expresiones algebraicas, lo que estamos viendo en este momento, ¿sí? Se pueden escribir también como el lenguaje habitual, que al final de toda esta unidad tenemos que aprender a hacer esto. Entonces, en las expresiones algebraicas, las letras son llamadas variables o incógnitas porque no sabemos cuál es el valor. También está constituida por números y letras y signos, suma, resta, multiplicación y división, las cuatro operaciones básicas. Término algebraico. Vamos a hablar primero qué es un término algebraico. Es una combinación de letras, números y signos de operaciones. Un término algebraico está constituido primero por un número. Este número se llama coeficiente, ¿sí? Está constituido por un literal o también llamada base, que en potencia es base, y un grado, que viene siendo el exponente, que es el 2S que está acá. Entonces, como ya yo tengo esto copiado en el cuaderno, coloco el 3 coeficiente, la B literal y el 2 grado. ¿Listo? Más adelante de todas maneras lo vamos a ver mejor. Para escribir un término algebraico debe tener en cuenta que el signo punto o la multiplicación puede suprimirlo. ¿Qué quiere decir? No es que lo voy a quitar, que lo puedo omitir, no tengo por qué escribirlo, ¿sí? Como lo hicimos en el trimestre pasado, que no había un signo, significaba que era ¿qué? Multiplicación. Por eso, si yo tengo 3 por b al cuadrado, es lo mismo que yo escriba 3b al cuadrado. Se sobreentiende que acá hay una multiplicación. También que no se suele escribir ni el factor 1 ni el exponente 1. Quiere decir, el grado, este 2, si es 1 no se escribe. Por ejemplo, 1c al cubo, no tengo por qué escribir el 1. Acá, si lo escribo de esta manera, se sobreentiende que acá el coeficiente es 1. Y acá 8g a la 1, exponente 1, no lo tengo por qué escribir como en el ejemplo. Se sobreentiende que es 8g a la 1. Ahora, un término algebraico está constituido o consta de 3 partes. El primero, como les dije, coeficiente numérico. Entonces tenemos esta expresión 3a al cuadrado. El coeficiente, como dice numérico, es el número que acompaña siempre las letras. En este caso es 3a al cuadrado, viene siendo el coeficiente numérico sería 3. Y acá el coeficiente numérico es menos 3 porque, muy importante, el signo. Acá como es positivo no se coloca, pero el negativo acá lo debo de colocar. Entonces, coeficiente numérico siempre va a ser el número que acompaña la letra, ¿sí? O la variable o la incógnita, como le queremos llamar a esta letra A. Lo que yo le dije, literal o factor literal también se llama, que el factor literal es la letra que acompaña siempre el coeficiente, que en este caso es AB.
Si hay 10, 15, 20 letras acá, el factor literal son todas las letras que acompañan ese único término. ¿Qué quiere decir? En una expresión algebraica pueden haber 5, 6, 7 términos. Los términos siempre están separados por signos de suma o de resta, no más. Signos de suma y de resta. Entonces, los signos de suma y resta te dicen cuántos términos hay en esta expresión algebraica. Y por último, el grado. Se determina sumando los exponentes del factor literal. ¿Sí? Por ejemplo, acá, 3 al cubo, b al cubo, c al cuadrado, c a la 1. Entonces, 3, 4 y 1 es igual a 8. El grado, sumando todo esto, es igual a ¿cuánto? A 8. ¿Listo? ¿Sí? ¿Les quedó claro? Entonces, el grado de esta expresión es 8. Ahora vamos a ver qué tanto aprendimos en lo anterior. Tenemos términos algebraicos, ¿sí? AB menos X, 2X al cuadrado, Y5 a la 3. Este coeficiente numérico lo vamos a ver. ¿Cuál es el coeficiente numérico de esta expresión? Acá hay un número. No está, pero se sobreentiende que es 1. ¿Sí? El factor literal, que siempre van a ser los números. Entonces, acá se sobreentiende que esto es el factor literal, es A, B. Y el grado de este término algebraico es ¿cuál? Tiene 1 y tiene otro, sería 2. Ahora vamos al segundo ejemplo. Tenemos menos X. ¿Cuál es el coeficiente numérico? Cierto, no hay un número, sería 1. Pero ese 1 viene acompañado del signo negativo. ¿Cuál es el factor literal? Solo X. Las letras no tienen signo. El signo siempre lo va a tener es el coeficiente. Y el grado, 1, porque acá se sobreentiende que hay un 1. Ahora acá muy importante, entonces voy a dividir esto acá para que lo puedan entender mucho mejor. Vamos a hacerlo. Vamos a dividirlo acá. Vamos a dividirlo acá para que lo podamos entender. ¿Listo? Entonces, acá, esto que está acá, lo vamos a reescribir. ¿Sí? Siempre lo vamos a hacer así. Sería 2 tercios X al cuadrado Y al cuadrado. ¿Sí? De tal manera que lo podamos juntar lo que son los coeficientes o el coeficiente. Entonces, el coeficiente de esta expresión sería 2 tercios. ¿Sí? El factor literal es X al cuadrado Y a la 5. Y el grado de esta expresión algebraica sería 7. ¿Sí? ¿Lo entendieron? ¿Seguro? Entonces, les invito a resolver esta tabla. Esta es la actividad número 1 del día, donde acá tienen un término algebraico. Ustedes van a colocar el coeficiente numérico, el factor literal y el grado en cada una de estas expresiones. ¿Ok, niños? Entonces, pausen el video y hasta que no termine esta actividad, usted no continúa. Ok, niños, vamos ahora a lo que es la segunda parte de la actividad, clasificación de expresiones algebraicas. Dentro de la clasificación, cada tipo de términos tiene un nombre
dependiendo de cuántos términos tenga la expresión, ¿sí? En la actividad que yo les envié a hacer, hay unas que tenían varios términos. Recuerden que los términos se ven dependiendo de cuántas sumas o resta estén en la expresión. Así nomás. Entonces, un monomio. Un monomio es una expresión que solo tiene un solo término. En este caso sería 5x al cuadrado. Entonces, un monomio es una expresión algebraica en la que las únicas operaciones que aparecen entre las letras son el producto y la potencia del exponente natural. Entonces, si acá sería 5x al cuadrado, hay un solo monomio. Recuerden, miren que no hay ni una suma ni una resta. Cuando no existe ni suma ni resta, es la cantidad de términos que te indica. Como acá no hay ninguna, quiere decir que esto es un monomio. Entonces, el monomio también se puede escribir de manera de fracción. Por ejemplo, 5 medio x al cuadrado. Esto sigue siendo un monomio. Hay una división, sí, pero no hay suma ni resta. O también 5x al cuadrado, que viene siendo lo mismo. Como lo escriba, es lo mismo. Sigue siendo un monomio. Esos tres ejemplos son un monomio porque solo existe productos, ¿sí? En este caso, multiplicación o división. ¿Listo? Pasamos ahora a binomio. La palabra mon viene de 1 y bi de 2. Entonces, fíjense que acá hay un sumando, por lo tanto, hay ¿cuántos? 1 y 2 términos. Como hay 2 términos, en esta expresión la llamamos binomio, que son términos algebraicos basados en dos factores numéricos de la forma x más y. Fíjense que hay dos, acá también hay dos, se llamaría binomio. ¿Sí? Entonces pasamos a la siguiente parte. Ahora vemos lo que es trinomio. Término algebraico que tiene tres términos no semejantes de la forma x más y más z. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo esta expresión x al cuadrado más 2x a la 2 más 3y, esto es un trinomio. No es un trinomio. ¿Por qué? Porque tengo dos términos semejantes, x al cuadrado y x al cuadrado. Lo que tengo que hacer es ¿cuánto? 1 más 2 sería 3x a la 4 más 3y. ¿Sí? Esto es un trinomio, el ejemplo que acabo de escribir acá. Esto que está acá sí es un trinomio. ¿Por qué? Porque está x al cuadrado, x a la 1, y este término que está acá lo llamamos término independiente. Entonces, cada vez que tengamos solo el número, lo vamos a llamar término independiente. Entonces, ¿por qué esto que está acá es diferente a esto que está acá? Porque fíjense que acá está el cuadrado y acá está la 1. Eso es como decir peras y manzanas. Yo no puedo sumar peras con manzanas. Pero acá sí tengo o solo peras o solo manzanas. Por eso lo puedo sumar. Y esto es un trinomio. Entonces, para resumir, si hay 4 o más términos, a esto le llamamos polinomio. Que un binomio y un trinomio se llaman polinomio, pero tienen terminología independiente. En la clase siguiente vamos a ver lo que son clasificaciones de polinomio y dentro de la clasificación de polinomio entra binomio y trinomio. Entonces, un polinomio es cuando tiene 4 o más términos, o sea, algo como esto que voy a escribir acá.
Si yo le agrego acá x a la 3 menos, entonces fíjense que hay cuántos términos, 1, 2, 3, 4. Como hay 4 términos, esto se llama un polinomio. Entonces, rebobinemos. Monomio. Un monomio es una expresión que viene acompañada de producto o división, pero que no existe ninguna suma ni resta. ¿Sí? Obviamente tiene su coeficiente, su factor literal y su grado, que grado es 2. Un binomio es un término algebraico basado en dos factores numéricos. ¿Sí? ¿Qué lo separa? ¿Quién? Un signo más o un signo menos, cualquiera de los dos, de la forma XY. Pero fíjense que estos son términos diferentes. Un binomio y un trinomio es cuando hay tres términos, pero no semejantes, como lo expliqué acá. ¿Sí lo entendieron? Vamos a ver si lo entendieron. Como les expliqué, un polinomio es una expresión algebraica con más de tres términos, o 4 o más, que se obtiene al expresar cualquier suma de términos no semejantes, como les expliqué acá. Acá, ¿hay algún término semejante? ¿Sí? Las X. No, porque las X están acompañando 3, 2, 1. Tienen exponentes diferentes. Cuando tienen exponentes diferentes, no son términos semejantes. Entonces, acá ¿cuántos términos hay? Tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4. Esto se llama como polinomio. Fíjese que cuántas está separado por resta, suma, resta. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué es? Un polinomio. Ahora bien, vamos a ver lo que es el grado de un polinomio. Se calcula el grado de cada término de la expresión y el mayor de ellos es el grado del polinomio. Acá tengo varios ejemplos. Por ejemplo, acá, vamos a hacerlo acá. 4xy a la 3z. Entonces, vamos a ver cuál es el grado de cada término, del término 1, del término 2 o del término 3. Ahora bien, el término 1 vamos a sumar todos sus exponentes. El exponente de x es 1, el exponente de y es 3 y el exponente de z es 1. Entonces sería 1, 3 y 1 sería 5 la respuesta. Acá, el exponente de a, b al cuadrado. A tiene 1 y b tiene 2. ¿Sería cuánto? 3. Y el exponente de 8x a la 4. ¿Cuántos tiene? Solamente hay una variable. Entonces en este caso sería 4. Fíjense que solo es sumar los exponentes de cada letra. Solo es sumar los exponentes de cada letra. ¿Listo? Y para saber el grado de este polinomio, tengo que buscar el grado mayor de un único término. Entonces, entre el término 1, 2 y 3, ¿cuál es el que tiene el grado mayor? ¿Viene siendo cuál? El número 5, que es el primero, o sea, este. Entonces, el grado de este polinomio viene siendo 5. ¿Por qué 5? Porque es el mayor grado entre los términos. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver si lo entendí. Yo voy a resolver esta tabla, pero en conjunto con ustedes. Entonces, a medida que yo voy preguntando, usted allí pendiente. Clasificación. Esto es un binomio, monomio o trinomio. ¿Cuántos términos tiene? Tiene 2. Entonces, ¿es un qué? Binomio. ¿Cuál es el grado? Entonces, el primer término, que es este, tiene un solo exponente. Y el segundo término tiene 5. Entonces, el grado viene siendo, tiene 6, perdón. Este 1 más este tiene ¿cuánto? 6. Entonces, el grado de esta expresión es 6 y es un binomio. Acá, esto tiene ¿cuántos términos? Vamos a ver. 1, 2, 3. Si tiene 3 términos, es un trinomio.
vamos a ver cuál es el grado de este trinomio. Vamos a ver entonces. Acá, el primer término tiene ¿cuántos exponentes? Solo 3. El segundo término tiene una X, dos Y y una Z. ¿Cuánto es? 4. Y el último tiene solamente 2, que es la X. Entonces, ¿cuál es el grado? Es el mayor, que es 4. Y acá, ¿cuál es el grado de esta expresión? 1, 2 y 3. ¿Y es un qué? Monomio. En este ejemplo no tengo lo que es un polinomio, que son 4 o más términos. Espero que lo hayan entendido. ¿Por qué? Ahora viene la actividad que usted tiene que hacer. Entonces, acá tengo varias expresiones. Usted me va a decir cuál es la clasificación y cuál es el grado. Por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo acá, con este. ¿Cuántos términos tiene? Tiene 1, 2 y 3. Quiere decir que es usted hace el cuadro como quiera. Es un trinomio. ¿Listo? Es un trinomio. ¿Y cuál es el grado de esta expresión? El grado, busco el término que tenga mayor grado. El término 1 tiene 2 exponentes. El término 2 tiene 2 exponentes. Y el término 3 tiene 2 exponentes. Como todos tienen 2, entonces el grado es 2. Esta es la actividad que tienen que hacer a continuación. Espero que les quede súper chévere. Recuerde que las evidencias van ¿dónde? En Edmodo. ¿Listo, niños?